Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 2:05 y vamos con una entrevista esta tarde. Como cada viernes, le damos la bienvenida a estudiantes, profesores, docentes, académicos, quienes llevan a cabo el seguimiento de todos estos proyectos FOPER. Y para esta tarde le damos la bienvenida a Carla Olalde, quien es estudiante, y también al doctor Guillermo Hernández González, quienes nos acompañan pues justo para presentarnos un proyecto muy interesante de FOPER. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues justo que nos platiquen de este proyecto que están realizando, que justamente vincula un tema fundamental, que es el tema de la discriminación, ¿no? Y también en contra de personas trans, que nos compartan. Bueno, el proyecto en sí está basado en la investigación que realicé alrededor de estos últimos años de la carrera en el área social de psicología, el cual era acerca de las prácticas discriminatorias del personal médico hacia las personas trans en la atención a la salud aquí en el estado de Querétaro. A raíz de los resultados que salieron en la investigación, se vio como la necesidad de hacer un manual de buenas prácticas en la atención a la salud, que es por lo cual metí el FOPER. Y justo, ¿qué es lo que se trata de hacer con este proyecto? Porque se les dan recursos. ¿Cómo se van a utilizar en el caso de este proyecto? El objetivo principal, hemos encontrado que existen aún prácticas discriminatorias en la atención médica en primer nivel, en el sistema de salud público hacia personas trans. Lo que queremos es hacer un manual de buenas prácticas que permita difundir al personal médico cuáles serían las coordenadas ideales de atención cuando llega una persona trans a atenderse, no solo por un asunto de transición, sino decir, las personas trans asistimos porque nos da gripa, porque tenemos un malestar estomacal, y entonces no existe una capacitación para poder atender, por ejemplo, en el asunto del nombre elegido, el nombre social, el uso de pronombres, y queremos, a partir de un manual que se pueda entregar a algún sistema de salud público, el mejorar la atención hacia las personas trans. Ahora, justamente, ¿cuál es el contexto que se tiene? Por lo menos nos compartes algunas de las situaciones que se pueden vivir, pero ¿cuál es este contexto pues que se vive en México, y sobre todo también aquí en Querétaro, pero también de ahí derivar en la urgencia de que existan pues estos protocolos, estos programas, estas directrices? Bueno, justamente en los resultados que pude obtener, se empezó haciendo como una encuesta a la población trans de aquí de Querétaro, que me podían contar las experiencias que habían tenido de discriminación al ir a atenderse en el centro de salud. Okay. Y la mayoría hablaban acerca como de esta incomodidad, de que se les rechazó la atención. Entonces nos habla de una urgencia de poder asegurar una accesibilidad, porque muchas de las entrevistas que yo realicé al personal médico me hablaban acerca de que ellos sentían que no discriminaban porque sí atendían al final de cuentas a las personas. Pero no podemos decir que es accesible cuando la persona que va a atenderse se siente juzgado, se siente mal visto, siente que se le está dando menos atención, siente que la persona que le está atendiendo también está juzgando su modo de vivir, porque estamos hablando de una atención en la cual tú vas por un malestar, o sea, si tú no vas al médico por gusto. Entonces no podemos hablar de un lugar accesible si en México probablemente no se están dando esos conocimientos que los médicos necesitan, porque la mayoría decía que ellos no sabían cómo atender porque no se les había hablado de esto en la carrera. ¿No tienen ni un manual, ni una orientación, un curso, el personal de salud? ¿Qué es lo que ustedes encontraron al indagar en esto? Lo que hemos encontrado, y primando la idea de que el personal médico tiene una muy buena disposición a aprender estas nuevas coordenadas de atención, algo que no han visto en la carrera, sí tenía que ver con que no se da dentro de los procesos de formación, pero tampoco se da dentro de los procesos de formación continua de algunas instituciones públicas. Entonces tienen mucha apertura, pero de repente creen que no se dan los espacios formativos necesarios para poder tener. Claro, tenemos también los casos referidos de médicos, médicas que sí tienen prácticas discriminatorias mucho más abiertas por una cuestión actitudinal, ¿no? Sí podemos pensar en diferentes, pero con quienes nosotros, bueno, Gret y yo estuvimos trabajando, fueron personal médico con muy buena disposición, pero que tenían poco conocimiento, inclusive
de las políticas institucionales que ya están dentro de algunas instituciones públicas sobre la atención a la diversidad. Okay. Y que ahora justo por ello lo que están construyendo ustedes, que pues justamente será un programa, un protocolo, que nos compartan ahorita en qué parte van pues de este proceso FOPER, cuáles serían algunos de los puntos fundamentales que estarían incluyendo. Pues ahorita estoy en la parte de la redacción del manual. Okay. Ya la segunda parte del proyecto en sí es hacer un video, el cual se busca como crear una estrategia para socializarlo dentro de como de esta parte de la Secretaría de Salud y así, para que la información llegue al máximo que pueda llegar de médicos. La idea de que sea como una guía en la cual los médicos puedan tener como las bases de cómo atender a las personas trans, ¿no? Porque justamente este gran hoyo de desconocimiento sobre el tema era el que más salían los resultados, que realmente era una situación en la cual decían, no, o sea, se me llegó a dar un curso, pero no hay una actualización, no hay un seguimiento. O sea, solo es como entro al lugar de trabajo y el lugar por cumplir con ciertas metas me da un curso, pero el curso abarca de que más de una población. Entonces no es como centrado solamente en, vamos a hablar de las personas trans, sino que vamos a hablar de las personas trans, de las personas indígenas, de las personas con discapacidad, y te voy a decir que trates a todos igual. Y entonces realmente nos está metiendo en el tema, y aparte un curso que le dieron hace 5 años a alguien que ya trabaja ahí hace 10. ¿No? O sea, que realmente no hay una actualización sobre el tema. ¿Y hay sectores que tengan este tipo de manuales similares? Por ejemplo, en la misma universidad, ¿se tiene algún manual similar o algo? Existen ya algunos antecedentes de manuales de buenas prácticas, inclusive la misma Secretaría de Salud a nivel federal, el mismo IMSS, tienen manuales de buenas prácticas. Sin embargo, y nuestra propuesta es poder hacer materiales mucho más concretos y, sobre todo, hacer una estrategia de socialización con personal médico. Porque un poco el problema es que si bien existen estos manuales, no son difundidos dentro de los procesos de capacitación o quedan, pero bueno, también reconocemos que el personal médico hace una labor impresionante en el primer nivel y entonces tienen que atender varios programas y entonces tienen que saber de un montón de cosas y pensar en un manual y en un video, justamente en una serie de materiales que puedan ser mucho más asequibles y que puedan tener mayor cobertura y que pueda ser mucho más, con un mayor efecto dentro del personal médico que lo que ya existe. Ahora, también algunos de los puntos principales que ustedes ambos consideren que deban de incluir estos manuales pues, para atender estos casos de discriminación, ¿cuáles serían lo más primordial que deben de contar cada uno de estos? Pues realmente temas muy básicos de actualización, incluso sobre cómo referirse a la población, ya que en los resultados que salieron, muchos de los médicos lo que sabían sobre el tema era como una cosa que tal vez no está tan actualizada con la discusión actual de la misma población, de la diversidad, ya que utilizaban términos que justamente la misma población ya considera como no aptos, porque hacen como un prejuicio sobre el cuerpo, ¿no? O sea, estos términos como transexual, travesti, transgénero. Y cuando se les hablaba como de este concepto de pensar a la población como población trans, no sabían ni siquiera como cuál era el término trans o por qué mencionaba yo trans en lugar de decir transgénero, o necesitaban como esa especificación de qué población me estás hablando. Entonces realmente son temas como que podrían ser básicos, pero que nos hablan de una falta de actualización sobre lo que socialmente se está discutiendo. Pues estaremos pendientes de este manual. ¿Cuándo se tendría que tener que entregar? A mediados en el segundo semestre de este año es donde a través de la convocatoria FOPER se tiene que entregar el producto. Y me imagino que de lo más complicado también será ahora sí que implementarlo en el sector salud, ¿no? También es otro paso, ¿no? Que también se tendrá que dar en su momento. Así es, ¿no? También se está pensando cuál va a ser la estrategia de socialización. Excelente, pues gracias por estar con nosotros. Gracias. Al doctor Guille Hernández por estar con nosotros en esta tarde. También gracias a Carla Olalde, quien es estudiante, y les damos las gracias por estar con nosotros. Gracias. Continuamos con más.